muchísimas gracias por estar acá, en este espacio de entrevistas. Quería empezar por preguntarte, con respecto al Sigma, que me puedas contar un poquito, mirando para atrás, ¿no? Después de estos 20 años, cómo se fue consolidando, cómo se fue armando la comunidad que conformó el Sigma y que lo conforma en la actualidad. Bueno, ¿cómo te va, Natalia? ¿Qué decís? Bueno, hubo varios factores que confluyeron para que tuviéramos fuerza en los comienzos y consistencia para poder sostener la tarea a través de los años. En los comienzos, producto del proyecto que lleva a Pablo Roisenthal, a Leandro Salgado, el Sigma se nutrió de mucha de la fortaleza de Letra Viva en relación a la significancia de la cantidad de autores que giraban en torno a Letra Viva, no en lo virtual, porque Letra Viva no tenía un proyecto definido todavía al respecto, pero sí en relación a años de trascendencia de una librería histórica que arrancó en el año 1967. Empezamos a armar una estructura a modo de portal desde el momento uno, es decir, no como página, que era lo habitual, blog fue algo posterior, no como revista, porque la forma de subida de textos no se ceñía a lo mensual. A veces, y eso lo fuimos viendo al calor de hechos históricos, como la actual pandemia, se suben de un día para el otro artículos que tienen resonancia o reflejan algo de lo que pasa con una lectura o una mirada propia del psicoanálisis o del entramado de distintos pensamientos, ¿no? Nos manejamos como equipo con el criterio de amplitud muy democrático, con un criterio de horizontalidad. No partimos de la adscripción a un líder del saber en nuestro sitio, a pesar de que muchos de los coordinadores actuales e históricos del portal son en sus respectivos ámbitos personalidades muy destacadas en lo académico, en lo institucional, francamente con no solo un recorrido profesional, sino un recorrido literario, con mucha obra, con mucha investigación. Sin embargo, las adscripciones a la tarea, a la direccionalidad, a los ideales, a la forma de pensar una comunidad para que desde lo heterogéneo, y esta es la segunda cuestión que de alguna manera nos salva, el poder atravesar las diferencias, que si vos pensás la heterogeneidad de los autores, de los coordinadores, colaboradores, que vienen de distintas ramas, hablan de haber podido atravesar algo de la diferencia, de la castración, de lo tan difícil, incluso a nivel intrainstitucional, donde el otro es un compañero, un amigue, es alguien que tiene intencionalidad de llevar adelante el mismo estandarte, por ahí desde distinta óptica y con distintos criterios. Otra cosa muy buena fue la invitación constante. Nos dirigimos no solo a instituciones, muchas nos acompañan y nos ayudan desde hace 20 años, sino a lectores, a estudiantes. Nosotros supimos combinar la excelencia por ahí académica de los comienzos con sectores nobles, por ejemplo. Una de las primeras áreas, que fue cine y psicoanálisis, conducida por Juan Michel Fariña, inmediatamente con Laurita Kushner, que está junto a él en la actualidad, con Daniel Zimmerman, que se sumó en aquel entonces, aportando su bagaje en relación al cine desde el psicoanálisis, han convocado una sección que era ópera prima a estudiantes de la universidad, de la propia cátedra, e incluso gente neófita que quería decir algo y lo podía decir muy bien a través de las páginas nuestras, ¿no? Entonces, fue muy bueno lo que fue surgiendo entre experimentados y nobles, y con una única trama que tenía que ver con, desde la pluralidad, el rescate siempre de lo singular.
lo singular con una mirada, una lectura psicoanalítica lejos de las estandarizaciones, ¿no? Que por ahí propugnan otros campos del saber o de la ciencia. Sí, perdón, El te relieve del interrumpo. sujeto es que el caso por caso también se ve. No, pensaba en lo que decías, ¿Cómo? qué difícil habrá sido en tantos años mantener como una identidad y a la vez esta pluralidad, las diferencias, ¿no? Estos ir y venir, ¿no? Estos movimientos, esta doble cosa del sigma, algo muy fuerte de la identidad y a su vez una gran variabilidad, ¿no? En cuanto a, bueno, a los espacios, las voces, los lugares de procedencia, ¿no? Fue muy difícil, sin embargo, hubo una comprensión de que estábamos gestando un producto, un espacio plural y aparte mundial, que podía significar tal vez un pequeño faro o una forma de iluminar que desde la experiencia había mucho para hacer, que no había verdades absolutas, no había una verdad toda, sino había diversas verdades que nos permitían desde un costado y modestamente poder abundar en cosas que fueran significativas para la praxis clínica y para todas las áreas que se fueron incorporando, porque si hubo algo que caracterizó al portal fue la inclusión permanente de distintos compañeros y de secciones que aportaban su novedad. La excelencia académica de las secciones también nos permitió romper con un falso eje entre divulgación y justamente lo excelso de los grandes fogones teóricos, ¿no? La divulgación no es mala palabra. Sobre todo es importante si uno piensa que a veces pareciera que la consecución o la llegada a cierto poder se da en la verticalidad y sin embargo nosotros propugnamos que era más importante poder llegar, tener una llegada cada vez más generosa y más amplia a miles de lectores. Eso después propició encuentros presenciales, actividades virtuales, y de alguna manera eso abundó como en cierto criterio creativo que se ve en cada integrante del portal, se ve en vos, se ve en cada miembro, en cada sección, en cada aporte, incluso a veces no como partícipes o integrantes del espacio, sino como alguien que dice, tengo esto, ¿qué les parece? O una serie de artículos. De hecho, yo recuerdo a principios de 2001 me encontré en Las Violetas con Enrique Guinzberg, un analista argentino radicado en México hacía muchos años, que le pregunté qué podía aportar, siendo que él investigaba lo mediático y su incidencia en la subjetividad contemporánea, año 2001 estamos hablando, y surgió una columna El sujeto mediático, que hoy nutre, entre tantos artículos, a la sección Subjetividad y Medios, que coordina Bruno Bonoris, y ahora se agrega Gaby, dándole como un vuelo diferente, una mirada, una óptica diferente. Así también llegaron textos no solo de México, sino de España, de varios países de habla hispana a través del tiempo. De alguna manera uno podría pensar que le dimos como fuerza a, no sé, un epígrafe que alguna vez puso Jorge Romero Brest, un precursor del Instituto de Itela al final de los 60, acá por ahí pasaban intelectuales, Mazota, cantantes, Nacha Guevara, Les Luthier, era un fogón loco de arte, literatura, de desenfado, para algunos muy chic o muy cheto, pero en realidad expresó toda una movida de época, una de las tantas vanguardias. El tipo decía, ¿quién dijo que hay que preferir pájaro en mano? Más vale los 100 volando, ¿no? Y algo de esto hay. Ya teníamos estructuras consabidas que nos daban o nos brindaban a cada uno, porque todos tenemos trayectoria institucional, académica y demás,
nos brindaba posibilidades de quedarnos y ceñirnos a algo. Fuimos más allá. Y fuimos más allá, así como te decía antes, que por ahí estuvo muy bueno romper con esta dicotomía falsa entre lo académico y la divulgación. Hace poco empezamos a usar un sintagma que es el Sigma, un portal de teoría práctica. Yo recordaba, en mi época de estudiante, que yo quería que me contaran la clínica. Y entiendo que hay cosas que se vivencian a través del análisis, que por ahí no se pueden transmitir en una materia, pero que había algo de lo hermético discursivo que se contraponía un poco a la posibilidad de entender desde otro lugar la teoría. Bueno, creo que estamos en un momento en el Sigma donde todas las secciones, sin excepción, tienen una forma de transmisión que en gran parte de los textos, a pesar de algunas especificidades que requieren de un rigor conceptual muy severo, muy importante, están encontrando la forma de transmitir para que se entienda. Y esto es muy grosso, creo que es muy, muy importante, ¿no? Bien, Un sesgo periodístico. eso te iba a decir, ¿no? Quería consultarte un poco entre este polo, digamos, que decías, ¿no? De divulgación como algo peyorativo y la erudición, ¿no? Como esta cosa más elitista, más cerrada. ¿Cuál es el lugar que pensás vos, ¿no? O mirando también para atrás, de las nuevas generaciones, ¿no? En el Sigma. Bueno, el Sigma surge como un proyecto en un sentido sub-30, porque Pablo tenía 23, 24 años, Leandro tenía un poquito más, pero no era mucho más grande. Y se incluyeron Anabela Romano y otros compañeros que eran chicos, para nosotros eran chicos, ¿no? Hoy algunos seríamos abuelos, más o menos, pero la realidad es que eso estuvo desde un comienzo y está en proyección. Hoy recalan en el Sigma a través de propuestas concretas, por ejemplo, una sección nueva de jóvenes, Julián Ferreira, Tomás Pal, salud pública y psicoanálisis, donde de alguna manera desde una óptica por ahí, una mirada más directa de la realidad, pero no menos comprometida que otras secciones, se llega a muchos sectores juveniles, pasa con Jazmín, con otras personas que se van integrando, que colaboran permanentemente. Nuestra mira es entender que el futuro del psicoanálisis, de alguna manera, y suena por ahí feo decirlo, y lo digo incluso más allá de mí, porque lo importante es lo que viene. En todo caso, a lo sumo dejaremos alguna huellita, no más que eso. La importancia de que el promedio de edad de todo el campo psicoanalítico vuelva a ser más bajo. Parece un dato estadístico, la verdad, no y no. Si el promedio de edad fueran 60 años, 65, 55, y hay que pensar 20 años para adelante. Y esto no tiene algo de malo, aunque a uno le cueste confrontarse con el paso del tiempo. En este caso, el paso del tiempo es alegría, porque 20 años sostenidos en Internet es re difícil. Eso te iba a decir, que además, respecto de esto de las nuevas generaciones, ¿no? Y demás, quería preguntarte un poco cómo fue, hablaste de psicoanálisis varias veces, pero digamos, hoy por hoy si uno analiza el portal, en cuanto a la cantidad de secciones, de debates, ¿no? De discursos y demás, ya no podríamos ceñirlo a un portal exclusivamente de psicoanálisis, ¿no? Entonces, ¿cómo se fue incorporando los debates políticos, sociales, los movimientos, ¿no? Lo dinámico de lo social en el portal? Mira, era necesario, creo, incorporarlo porque, y salvando la distancia, los pioneros tenían un bagaje cultural extraordinario, las notas al pie de Freud, sus ideas y vueltas por la antropología, su pasión por las culturas comparadas, y tanto le valieron para poder cimentar varias patas de su teoría. Nosotros somos individuos, sujetos que tenemos pasión por las artes, por las letras, siempre por las letras,
Y era inevitable que en el Sigma y con distintas coordinaciones en el tiempo surgieran secciones como literatura, que hoy coordina Nicolás Cerruti, con un vuelo personal extraordinario. Él es claramente los 100 volando, creo que a él le gusta mucho también la frase. Que haya una sección como arte, coordinada por Mariela Pautroni, donde él imprime de distintas áreas, distintos flancos, destellos que tienen que ver por ahí con su propio interior, porque ella integra un coro gospel extraordinario en Argentina. De la misma manera hay un montón de compañeros y compañeras que escriben, que son poetas. Laura Kushner, de cine, es poeta también. Muchos tocan la guitarra. Quien hizo la cortina que aparece en algunos videos, la cortina musical, es Adrián Tignanelli, Adrián Tigen, uno de los músicos más extraordinarios en América Latina en música country, una rareza acá, pero que tiene seguidores en todos lados también. Entonces, hay siempre algo que no queremos matar, que tiene que ver con la conexión directa, con los sentimientos, con lo emotivo. Tiene cierta raigambre también en lo popular, en la forma de contar las cosas, ¿no? Aún en las secciones que tienen un rigor importante, ciencias y psicoanálisis de Pia Doldan y Viviana Kahn, hay formulaciones y cuestiones que son necesarias porque hacen a los debates teóricos importantes de la época, y aún así siempre hay imágenes que acompañan, siempre hay la fuerza de una manera de decir que hace querible un campo que por ahí es ajeno para algunas personas que no les interesa tanto. Pero de pronto eso pasa en Psicoanálisis y Ley, que coordina Marta Jerez Sanbertín, una de las más extraordinarias teóricas que hay en relación al super yo, a la culpa, al castigo, que no se queda en la enunciación por ahí más fría de la teoría. Toda la sección gira en torno a fenómenos que son decodificados con los argumentos y los pensamientos que ponen en juego, en relación a lo carcelario, en relación a la minoridad, en relación a la imputabilidad o no, en relación a tantas cosas que abordan, aparte poniendo el cuerpo, no solo en universidades de acá y del extranjero, sino en juzgados, en institutos de minoridad, francamente aportan un brillo extraordinario. Lo mismo pasa en educación, que vos estás conduciendo en la actualidad, donde estuvo Laura Kiel antes, hubo un montón de exponentes en la sección, pero vos le estás dando un sesgo y muy ligado a lo que es la voz de las maestras integradoras, de la gente que desde distintas áreas y enfoques, en apariencias superficiales, por ahí para quien está inmerso en los conceptos más caudalosos de psicoanálisis, ¿no? Sin embargo, tienen un decir que dan la tecla con lo que pasa. Y esto es algo de lo que estamos generando en general en el portal. Hay secciones como, no sé, filosofía, de pronto, ¿no? Marita Salgado, Juanjo García, ponen algunos textos bárbaros, extraordinarios, de autores extraordinarios, buscan, seleccionan, piensan, ¿no? Eso pasa en todas las secciones del sitio. Sergio Zabalza, que por ahí hablaría de él en relación al sesgo periodístico que tiene el portal, que yo creo que es uno de los elementos centrales que nos distingue en la actualidad, porque no somos los primeros. Antes estuvo Psicomundo con toda su red de publicaciones, pero es difícil sostener sin horizontalidad y sin un equipo fuerte a través de tantos años una actividad si no hay una mirada lateral a los compañeros, digamos, ¿no? A que está el otro, que el otro te incentiva, el otro saca un texto poderoso y te dan ganas de volver a escribir, porque no todo el tiempo tenemos la misma energía. Realmente lleva muchísimo tiempo sostener cada sectorcito del portal y vos lo sabés. Y realmente es un ejemplo del Sigma de que
el todo es más que las partes, ¿no? Y Yo creo que... perdón, Alberto, te interrumpí con esto. Me gustó esa frase, ¿no? Del todo es más que las partes. ¿Cómo pensás que esa frase y esa dinámica grupal y la potencia que el sigma tiene respecto de lo colectivo incide en el campo del psicoanálisis? O sea, ¿qué le vino a mostrar el sigma al psicoanálisis? Al mundo del psicoanálisis, al mundo institucional. Bueno, modestamente, digamos, ¿no? No, bueno, 20 años, Porque nosotros 20 seguimos, años. es verdad, seguimos aprendiendo siempre. Cada texto tiene algún brillo en general, ¿no? No todo se publica, pero la mayoría de los publicados tiene algún brillo, ¿no? Nos conmueve, nos llega a algún lugar, nos hace pensar. Bueno, ayudamos también en esta ida y vuelta de toda la comunidad, no solo analítica, a pensar, a dar nuevos elementos para pensar. De alguna manera somos un puente. Por ahí sea este un concepto interesante, ¿no? Un puente, un ida y vuelta. Un ida y vuelta que a través de las invitaciones a la escritura, que hoy ya no son tan necesarias. Vos pensás en el año, no sé, 2000, para alguien no era muy motivante escribir en Internet. La gráfica seguía siendo la única luminaria. Mucha gente que en aquel entonces no quería por ahí participar desde Internet, hoy busca publicar con nosotros. Y nos llegan textos, por ahí hay días donde hay menos textos, pero hay semanas donde han llegado, sobre todo después de la segunda semana de pandemia, cerca de 15, 20 textos de las temáticas afines. Y de los efectos, ya de los efectos en un comienzo. Hemos publicado cerca de 60 textos que ligan, o 70 que ligan lo pandémico con lo que está pasando en la subjetividad actual. Y haber quebrado el hermetismo discursivo sin perder nivel es un logro. Y también con producción propia, por ustedes, por los coordinadores, por los autores que viven en nuestra casa y que van más allá, que pensaron algo y lo ofrecen. Yo pensaba que uno de los inicios tenía que ver también con todo el empuje que tuvo la investigación, por ejemplo, en entrevistas, ¿no? Entrevistas era un espacio muy importante y sigue siendo en perspectiva algo muy interesante porque es lo vivencial, es que te cuenten una historia, que te la cuenten desde dentro. Bueno, la sección había tenido un sesgo con Emilia Cueto, que tenía que ver muchísimo con el entrevistador pasando desapercibido, pero estudiando a fondo personalidad y obra de cada entrevistado. Entonces, Emilia se leía 4 o 5 libros, y si conseguía 10 libros, quería leer los 10 libros para la entrevista, y por ahí de ahí salían 5 preguntas nada más, o 10. Pero era esa pasión por ir más allá. Tal es así que hay entrevistas que son incunables, o porque los exponentes ya no están, se fueron de gira, o porque se dijeron cosas en algún momento que después no volvieron a ser dichas. Y arrancamos en una época todavía bastante analógica para los digitales que éramos y las dificultades que teníamos en el manejo de la tecnología. Yo pensaba, mira, en el año 2006 surgió el Twitter, ¿no? Jamás recalé en ese circuito, pero el Twitter prometía ser la revelación absoluta, ¿no? En pocas palabras, poder decirlo todo. En realidad, a diferencia del haiku japonés, que por ahí era un relámpago de ideas, ¿no? En 17 sílabas, el Twitter, en pocas palabras, terminó convertido en un instrumento para darle consistencia al otro, poder odiarlo, decir cada vez menos, pensar cada vez menos. Bueno, nosotros tuvimos que hacer uso de las redes, pero ¿para qué? Para darles contenido, para ayudar a pensar, para no pelear,
para ir más allá. Y entonces surgió, en una oportunidad nos ayudó al principio Verónica Chalón con Facebook, y lo tomó centralmente Florencia Fracas, a full, desde aquel entonces, hace años hasta el día de hoy, tiene casi 10.000 visitantes destacados, y actualizando información todo el tiempo con imágenes creativas, cálidas, como cada una de las imágenes que acompaña a los textos que vamos publicando, donde incluso rescatamos el arte y ponemos la data de los promotores de ese arte, ¿no? Para evitar lo que es muy común y es casi una verdad media, que se autoriza el plagio. Nosotros no somos muy celosos de nuestros autores. Hemos tenido que pelear por autores que han publicado en el SIGMA y fueron a veces tomados sin citar por ahí, ¿no? Pero vino el Facebook de Florencia, que aparte coordina colaboraciones y publica unos textos fabulosos que va seleccionando y demás. Se sumó Jazmín con el Instagram, Jazmín Santiere, que toma todo el aspecto de ese pensamiento en imágenes, pero que cuando la imagen te introduce a la lectura, te mete en la lectura. Entonces, llegamos ahora sí a sectores más juveniles, que tienen un lenguaje más de Instagram, y están acostumbrados en general a leer títulos, más que a leer largos textos. Hay que hacer atractivos los textos. Empezamos a hacer algo que literariamente no es muy lindo, digamos, ¿no? Que es separar párrafos cortos para que en la lectura del teléfono celular no sean un choclo y la gente pueda sentir una dinámica que por ahí los atrae a leer. Si no, se pasan por alto directamente. Porque el problema de la menor lectura, aunque todos somos grandes lectores en el SIGMA, por supuesto, es que tanto los chicos como los grandes hoy viven inmersos en las redes. ¿Cuántas horas en las redes puede dedicar un docente? ¿Cuántas? Ya no solo por las clases virtuales necesarias por la pandemia, ¿no? Este es un tema de época. Y bueno, te decía lo de la producción propia. Y te hablaba antes de Sergio Zabalza de la sección lecturas, por ejemplo, ¿no? Con la publicación de reseñas de textos nuevos, re interesante. Hay un montón de facetas que se ven en distintas secciones, ¿no? Porque tenemos, así como todo el ámbito arte, literatura, lecturas y demás, Gabriel Bellucci en Hospitales, que es uno de los históricos del sitio, está desde los comienzos, ¿no? También retrata la teoría desde la realidad hospitalaria, también retrata aquello por lo que transitamos mucho, que es una concurrencia, una residencia. Hay formas de abordaje que tienen que ver con secciones que han ido más allá incluso de su propia formación, porque el hecho de trabajar textos te impulsa, te incentiva a buscar algo más. No nos quedamos con lo que traíamos, pero respetamos la huella de los maestros, ¿no? Te quería preguntar con respecto a esto, después de tantos años, ¿cómo fue para vos y cómo sigue siendo el trabajo con la escritura de los demás, ¿no? Con la lectura de tantos textos, digamos, ¿cómo renovás tu pasión justamente, ¿no? Por estas dos prácticas de lectura y de escritura a lo largo de los años respecto de los contenidos, ¿no? De tantos contenidos que llegan a vos, ¿cómo se te juega esta pasión? Porque es una pasión tuya, ¿no? Sí, es una pasión que compartimos entre todos, dirían, en el sitio. A mí me pasó, yo tuve distintas épocas. Tuve una época al principio que para mí era más importante por un poco por ahí mi necesidad, entre comillas, de cumplir con los objetivos que me iba poniendo en cantidad de publicaciones, que hablábamos con los directores en ese momento y demás. Entonces era más administrativista por ahí, ¿no? Publicaba muchos textos, pero a veces me daba cuenta que no estaba conforme, porque digo, este texto es súper hermético, este texto podría tener una vuelta más. No me animé a decirle al autor tal cosa.
no pasa. Me apasiona más lo que leo porque a la vez quienes escriben tratan de ser claros para llegar. Todos quieren llegar. Algunos por una cosa más narcisa de esta época, del me gusta y de todas esas cuestiones, pero la realidad es que es bueno que un texto interesante tenga repercusión. Lo que sí, yo no estoy teniendo mucho tiempo para escribir, que es una asignatura pendiente de este tiempo. Tuve un periodo donde por ahí mi escritura era la escritura breve, más allá de algún texto largo intercalado. En toda la época desde que Leandro Salgado me había convocado a coordinar la revista Imago Agenda, creo que fue en 2004, hasta diciembre del año pasado, tenía un texto breve mensual a modo introductorio que intentaba por ahí recalar en elementos novedosos que iba buscando por ahí o articulaba por ahí citas de autores y cuestiones, y me encantaba esa pequeña investigación, ¿no? Era un pequeño aporte a través del tiempo. Tengo idea de retomar todo eso, pero me sigue gustando mucho la lectura de todos los textos del portal. Editarlos, estar detrás de cada autor, preguntarle al autor por ahí, mirá, me parece que tal idea por ahí se contrapone a la anterior, ¿qué te parece si lo enuncio de tal manera? A veces, como les pasa a ustedes en cada sección, no le consultamos al autor, vemos alguna corrección imprescindible o vemos que hay una pérdida de sentido justamente en la forma de redacción y le damos una vuelta, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una tarea muy ardua, son muchísimas horas, pero es a pulmones, con ganas, o sea, es sentir que es el aporte que uno elige, que es lo posible, ¿no? Hay distintas cuestiones que tenemos que profundizar, que tienen que ver con la letra dicha, también en entrevistas, también en videos. El canal de videos del Sigma en YouTube se empieza a poblar de a poquito. Hemos publicado incluso de algunos de nuestros analistas, integrantes, alguna conferencia, o sea, queremos dar relieve y aparte que sientan nuestros propios compañeros que tienen un lugar con todas las letras, ¿no? Pero hay algo que siempre atravesó la tarea. La letra, por un lado, y la cualidad humana, el abrazo hoy a distancia, el sentirse cerca del otro, cuando expresa lo que siente, cuando propone una diferencia, cuando propone un camino nuevo que no se nos había ocurrido. Y en el vértigo de los tiempos van a aparecer montones de cosas que podamos por ahí adoptar como propias, sin perder tal vez estilo, ¿no? Que es la idea. Exacto. Y te quería, por último, consultar, en digamos, se ha transformado muchísimo, como decís, ¿no? El campo de lo virtual, de Internet, digamos, en estos 20 años ha sido un cambio enorme. ¿Y por qué pensás que sigue tan vigente, ¿no? El Sigma, a pesar de la profusión de cosas, ¿no? De, como decías vos, de formatos, digo, hay muchísimo ahora en Internet. Y el Sigma, sin embargo, se mantiene firme, estable y cada vez en crecimiento. ¿Por qué pensás que pasa ese fenómeno? Bueno, estamos luchando en un sentido contra la corriente, pero a corazón, no solo a pulmón. Hay un deseo muy jugado a poder establecer una diferencia entre lo que se le ofrece a la gente, lo que la gente nos ofrece, aprender, transmitir algo de todo eso e ir más allá. Y digo contra la corriente porque es una época donde proliferan todo tipo de espacios personales, mini espacios, de espacios más grandes. Hay una permanente andanada de cosas nuevas que se devoran a las viejas y la novedad dura cada vez menos. Entonces, sostenerse es muy importante en este contexto y lo hacemos en base, como siempre, a un equipo, somos 30 integrantes. 30 integrantes distintos, con muchas diferencias, con pasiones a veces similares, pero con muchas diferencias. Eso nos sostiene a un modo por ahí con futuro, ¿no?
Creo que es así. Creo que Ujú. es así. Había una frase de un poeta mendocino, Armando Tejada Gómez, el tipo decía: ahora les voy a hablar del horizonte, no importa que sea lejos, importa saber a dónde, ¿no? Y Claro. algo de esto está. Nos encontramos en la búsqueda, a veces ni sabemos qué estamos buscando. Es como todo, muchos de los integrantes y muchas de las integrantes actuales llegaron porque se abrió una puerta de casualidad. A mí mismo me pasó, a mí mismo me ocurrió eso en los comienzos. De alguna manera yo pienso que el Sigma es y ha sido un espacio del yo al nosotros, ¿no? En una época que propone y propugna exactamente lo contrario. En este pasaje de época, que se nota muchísimo en el narcisismo a ultranza en las redes, reconozco que hay otros pasajes posibles, ¿no? Esto que te decía de hacer puentes y demás. Y yo me acordé, a raíz de lo que dijo Pablo Roisenthal en la entrevista del otro día, que para mí, si bien yo siempre viví en búsqueda permanente, una de ellas me llevó al Centro Cultural de Villa Crespo, donde hacía un taller literario, y ahí lo conocía a Pablo Roisenthal. Y nos divertíamos, escribíamos, charlábamos un montón. Producto de eso surgió el libro Pasajes, un libro hermoso que lo tengo acá porque lo estuve recreando, porque hacía muchísimos años que no lo veía, hace 21 años más o menos. Y hojeándolo noté una cosa, que la ilustradora, una compañera del taller literario, Irma Arbej, había hecho un dibujo para cada portada, para cada uno de los 10 autores. Y el de Pablo era una silla vacía, enfilando hacia una puerta abierta, y no había un sujeto ahí. Se ve que había transcurrido. Y el que había elegido para mí tenía un sesgo similar. Era una jaula vacía con la puertita abierta y ningún pájaro, ¿no? Bueno, algo de eso por ahí nos hermanó en ese comienzo. Entonces cuando él me dijo, pero vos tenés que venir, vos tenés que venir, vamos a inventar algo muy fuerte, muy importante, vos tenés que estar. No, mirá, no tengo tiempo, no sé cómo voy a hacer. Pero algo de eso, algo de esa búsqueda en libertad, ¿no? De esa búsqueda que también, si lo pienso, es una silla vacía, que es por ahí un buen ejemplo del Sigma. Siempre hay una silla en el Sigma para que puedan circular nuevos compañeros por ahí, con nuevas aspiraciones, deseos, con nueva proyección. Lo mejor que puede pasar es que esa proyección siga y que trascienda a las personas, claramente. Bueno, Alberto, te agradezco entonces un montonazo. No sé si querés agregar alguna otra cosa, algún otro aporte, pero No, que intentaré en este tiempo, que lo que le pido también a todos los compañeros del portal, hacer pequeños semblantes de cada uno, también de los que estuvieron en otras épocas. Increíbles, increíbles compañeros y compañeras, como los de ahora, como los de siempre. Recuerdo que cuando hicimos un asado en lo de Anabela, en el tercer año del Sigma, yo había hecho con mis pocos manejos de internet, de publicaciones, unas esquelitas y en una había puesto una pequeña poesía de Neruda, La bandera, ¿no? Que decía así, y se la regalé a cada uno, ¿no? Dale un golpe de fuego a tu guitarra, levántala quemando, es tu bandera. muy lindo, Muchas muy gracias. lindo. Muchas gracias a vos por, no 20 años más, por 100 años más como mínimo. Hacia el futuro es esto. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Y bueno, gracias por compartir tu experiencia, tu trabajo, tu generosidad como siempre y por supuesto esta entrevista.
Te mando un abrazo. Gracias, Natalia. Gracias.